Concepto. Big Data Salud es como se denomina las grandes cantidades de información que se obtienen de fuentes tan dispares como los registros hospitalarios, registros médicos de pacientes, investigación biomédica, resultados de exámenes médicos y dispositivos del Internet de las cosas. Se trata de conjuntos de datos que requieren una gestión y análisis adecuados para poder generar información significativa que derive en conocimiento. Ahora les hablaré de la etimología. Como ya he mencionado, el Big Data es un conjunto de datos masivos que se caracteriza por su volumen, velocidad y variedad. El Big Data proviene del inglés y se compone de dos palabras: Big, que significa grande, data, que significa datos, y traducido al español significa grandes datos o datos masivos. Y en el año de 1989, Eric Larson utiliza por primera vez el término Big Data en un artículo sobre el marketing y cómo se usarán los datos de los clientes en los términos que actualmente conocemos. Este término se popularizó en los 2000 con el auge de Internet, las redes sociales y la explosión de información digital. Gracias al Big Data podemos almacenar grandes cantidades de datos o procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de estos datos. Sus antecedentes históricos van desde la antigüedad, como la contabilidad en Mesopotamia en el año 3500 a.C. Fue uno de los primeros sistemas organizados para gestionar y registrar transacciones económicas de una civilización. 1800 a.C. Hueso y zango. Es un hueso animal considerado uno de los primeros instrumentos utilizados para la contabilidad o representación matemática. 300 años antes de Cristo. Biblioteca de Alejandría. Más grande e importante centro de conocimiento y aprendizaje en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Posteriormente, durante el año 1663, surgió el primer análisis estadístico por John Ground, en el que realizó un estudio de tasas de mortalidad. Año 1880. Fue creada la máquina de tubular por Herman Hollerith. Fue un dispositivo que permitió la automatización del procesamiento de grandes cantidades de datos. Año 1926. Creación de la tecnología inalámbrica por Nikola Tesla. Año 1934. Se crea la Comisión de Bolsa y Valores en Estados Unidos que regula la contabilidad de las empresas públicas. 1956. Se presenta el concepto de memoria virtual por Fritz Rudolf Gunch, el cual crea una forma de manejar memoria finita como memoria infinita, esencial para procesar información. 1965. Se da el primer puesto de centro de datos capaz de almacenar más de 800 millones de declaraciones de impuestos y casi 200 datos de huellas dactilares. Data. 1970. Se desarrolla la base de datos relacional por Edgar Codd. 1989. Fundación de WWW, o también conocida como World Wide Web. 1991. Surgimiento del Internet. Es una red global de dispositivos conectados entre sí que permiten el intercambio de información y recursos. Es una infraestructura tecnológica que facilita la comunicación y el acceso a una cantidad de servicios y contenidos a través de protocolos estandarizados. 1992. Se da el primer informe de bases de datos por Crystal Reports. 1997. Se utiliza por primera vez el término Big Data en un artículo de la NASA, en donde se afirma que el crecimiento de los datos se estaba convirtiendo en un real problema para el procesamiento de estos mismos. 1998. Nacimiento de Google, el navegador más utilizado en la actualidad. 2001. Google publica Sistemas de Posicionamiento Global, GPS y MapReduce, bases de Hadoop. 2001. Doug Loney publica el artículo 3D Data Management,
Controlling Data Volume, Velocity and Variety, conocido hoy como las 3B, siendo las dimensiones del Big Data. 2004. Se produce el Hadoop, sistema de código 100% abierto para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos. 2007. Se gestiona Big Data para tener más almacenamiento, provocando la aparición del Cloud Era en el mercado. 2014. Se integra la inteligencia geoespacial. 2020 hasta la actualidad. Los centros de almacenamiento siguen actualizándose en todos los sentidos para mejorar su funcionalidad y tener una mejor recopilación de datos. Empezaremos a hablar de lo que son los objetivos. Como primer objetivo tendremos el análisis de grandes volúmenes de datos, que se encarga básicamente, como su nombre lo dice, analizar grandes volúmenes de datos, que esto nos ayudará a la organización de que se tomen unas nuevas decisiones estratégicas con base a una información medible, confiable y obtenida por fuentes de información, así como otras que no habían sido exploradas anteriormente. Como segundo objetivo tendremos a la toma de decisiones informadas, que se centra más en que se sustentan en datos precisos, análisis rugosos y una comprensión profunda de las variables en juego. Esto implica la recopilación de datos, utilizar fuentes confiables para reunir información relevante. Como sabemos, toda la información que se vaya a obtener tiene que ser confiable. Nada de lo que se ponga va a ser incorrecto. A fuerzas tendrá que ser confiable. Como tercer objetivo tendremos a la optimización de procesos, que se basa en un proceso fundamental en el ámbito de la gestión de la información, que se centra en la mejora de los conjuntos de datos para maximizar su eficiencia, utilidad y precisión. En este objetivo se incluye lo que es el uso de diversas técnicas y metodologías para poder optimizar y mejorar la gestión de la calidad de los datos, permitiendo así una mejor toma de decisiones informadas. Pasamos al último objetivo, que es la innovación y desarrollo, que nos quiere explicar o dar a entender que resalta los esfuerzos de innovación de las grandes organizaciones, ya que permite tomar mejores decisiones en menos tiempo. Así como también la organización deberá de estar capacitada para poder mantener una velocidad de acceso y procesamiento de los datos, garantizando que Tipos de datos en el Big Data. Como podemos ver, tenemos tres tipos de datos, donde están los estructurados, semiestructurados y los no estructurados. Empecemos con los estructurados. Los datos estructurados son aquellos que van a estar organizados y que van a tener un formato definido. O también es cualquier dato que se pueda almacenar, acceder y procesar en un formato fijo, organizado siempre en un formato predefinido, lo que quiere decir que siguen un esquema rígido. De esta manera se puede trabajar con ellos más fácilmente. Tenemos aquí unos ejemplos de datos estructurados, como también puede ser una planilla de cálculo. También entrarían lo que son los registros electrónicos de salud, la CURP y el RFC. Siguiéndonos con los semiestructurados, en los datos semiestructurados, estos van a contener ambas formas de datos, tanto estructurados como no estructurados. Como ejemplos tenemos informes de resonancias magnéticas o radiografías que pueden contener texto estructurado y también información no estructurada. Es decir, puede o no tener. Y por último tenemos los no estructurados. Los datos no estructurados no tienen una forma o estructura conocida, es decir, es lo opuesto a lo estructurado. Estos no siguen una estructura rígida, además de tener un gran tamaño,
contienen una combinación de diferentes archivos, dificultando su manipulación, lo que al final resulta que sean complejos de manejar. Un ejemplo puede ser el resultado de una búsqueda en un motor como Google, en la que se muestran textos, imágenes y hasta video. Como podemos observar, son algunos ejemplos que también vienen aquí en la diapositiva, donde también en estos entran lo que son los correos electrónicos. Aplicaciones de la Big Data. Se dividen entre 5. Mejora de la investigación clínica y descubrimientos de medicamentos. Optimización de la gestión de recursos sanitarios. Mejora de atención al paciente y la experiencia del usuario. Análisis de datos genómicos y análisis epidemiológicos. Mejora de investigación y de descubrimiento de medicamentos. Esto es a través de aplicaciones como los análisis de datos clínicos, descubrimiento de medicamentos, medicina de precisión y vigilancia de enfermedades. Optimización de la gestión de recursos sanitarios se divide en la gestión de intermediario y suministros, programación de personal, planificación e instalaciones de recursos, optimización de rutas y logística. Y por supuesto, análisis de costos y facturación. Mejora de la atención al paciente y la experiencia del usuario. Es personalización al paciente médico, mejor acceso a la información de salud, monitoreo, retorno de cuidado y continuo, retroalimentación y mejora de la calidad y predicción y precisión de enfermedades. Análisis de datos anónimos. Se divide en la medicina de precisión, detección de temprana de enfermedades epidémicas, mejor con precisión de enfermedades complejas, investigación y desarrollo de medicamentos, consejo genético de toma de decisiones informadas. Y ahora, la quinta y última, análisis epidemiológicos, se divide en 3. Vigilancia y seguimiento de las enfermedades, identificación de factores de riesgo y determinantes de salud. Y la última, evaluación de intervenciones y políticas de la salud. Bueno, ahora hablaremos acerca del proceso de Big Data, y este se divide en 8 pasos esenciales, comenzando por generación. Los individuos, empresas y gobiernos producen datos de manera automática y constante a través de sus interacciones en línea y offline. Continuando con el paso 2, que es la captura, se trata de reunir información de diversas fuentes para analizarla y procesarla. Continuando con el paso 3, que es el procesamiento de datos. En el procesamiento implica limpiar, transformar y preparar los datos para su análisis, lo que incluye la disputa de datos, la compresión de datos y el cifrado de datos. Continuando con el punto 4, que es almacenamiento de datos, se crea una copia de datos para protegerlos en caso de que la fuente original se dañe o se vea comprometida. Bueno, como continuación tenemos al punto 5, que es gestión de datos, donde los profesionales de Big Data deben organizar, almacenar y recuperar datos según sea necesario durante todo el ciclo de un proyecto de datos. Siguiendo con el punto 6, que es análisis de datos. Se examinan grandes cantidades de datos para descubrir patrones, tendencias o correlaciones. Asimismo, está el punto 7, que es visualización de datos. Se crean presentaciones gráficas de la información para facilitar su comprensión. Y ya para terminar tenemos el punto 8, que es la interpretación de. Se describe o explica lo que muestran los datos, lo que puede incluir conclusiones y recomendaciones. Clasificación de la Big Data. Pueden estar clasificados por 2 categorías, por su estructura y por su origen. Por su estructura encontramos a los estructurados, cualquier dato que se puede almacenar, acceder y procesar en un formato fijo, organizados en un formato predefinido y que siguen un sistema rígido. Ejemplos de estos son los registros electrónicos de salud, el RFC y la CURB. También tenemos a los no estructurados, que no tienen un formato predefinido, no siguen una estructura rígida y son complejos de manejar. Ejemplos de estos son los textos libres, las imágenes, audios o videos. Y por último tenemos a los semiestructurados, que contienen ambos tipos de datos, estructurados y no estructurados. Ejemplos de ellos son los informes de resonancia magnética
o radiografías que pueden contener texto estructurado y también información no estructurada. Por otro lado, tenemos a la categoría por su origen, los cuales pueden ser 1. Datos biométricos, que son características físicas, fisiológicas o de comportamiento que permiten identificar a una persona. Se pueden utilizar para autenticar a usuarios y acceder a sistemas, dispositivos o información. Los datos M2M, que son datos que se intercambian entre dispositivos o máquinas mediante la tecnología Machine to Machine. Y 3, que son los datos de transacciones, que son registros de actividades comerciales como facturas, llamadas y telecomunicaciones. Características o las 10V. Primero tenemos el volumen, que hace referencia a la cantidad masiva de datos que se generan, almacenan o procesan en un cierto tiempo, ya sea un segundo, minuto u hora. Velocidad. La velocidad hace referencia a la rapidez en la que se generan, capturan, procesan y analizan los datos. Esto no solo importa en cuántos datos tienes, sino qué tan rápido llega y qué tan rápido se puede actuar con ellos. Nos permite tomar decisiones en tiempo real, mejorar la experiencia del usuario y es esencial para áreas como la ciberseguridad, donde detectan ataques en segundos que pueden evitar desastres. Tenemos también la variedad, que se refiere a la diversidad de tipos y fuentes de datos que se generan. Y ya no hablamos solo de datos estructurados, como los de una hoja de Excel, sino también de datos no estructurados, como textos, imágenes, audios, videos, etc. Y datos semiestructurados, como los archivos XML o logos de servidores, entre otros. La variedad hace que el procesamiento sea más complejo, pero también más rico en información. Requiere herramientas y técnicas diferentes para cada tipo. Variabilidad. Se refiere a los cambios e inconsistencias de los datos a lo largo del tiempo, tanto en volumen, estructura o significado. La variabilidad se maneja utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural para entender el contexto y mediante procesamientos inteligentes que detecten y normalicen diferencias en los formatos. Veracidad se refiere a la confiabilidad, calidad y exactitud de los datos, lo que quiere decir que son los datos verdaderos y libres de errores. En este apartado nos hace referencia más que nada a la limpieza de datos, que en este caso pues elimina los errores, los duplicados o los vacíos. La verificación cruzada, que compara con fuentes confiables. Normalización, que unifica los formatos y criterios. Auditorías de datos, que son los procesos de control de calidad. Y gobernanzas de datos, que establecen más que nada las reglas sobre cómo recolectar y usar los datos. Validez es la precisión, consistencia y relevancia de los datos. Esta se enfoca en si los datos son apropiados y están bien estructurados para que se pueda hacer un análisis sólidos con ellos. Si en dado caso los datos no son válidos, podemos llegar a tener conclusiones erróneas y tomar malas decisiones. Para esto existen herramientas y técnicas para asegurar la validez, como el Transform Load, que son procesos para limpiar y transformar datos antes de analizarlos, y el Data Profiling, que revisa los datos para encontrar inconsistencias. Y también las validaciones automáticas en sistemas de entrada. La vulnerabilidad se refiere a los riesgos de seguridad, privacidad y exposición que existen al manejar grandes volúmenes de datos, especialmente datos sensibles o personales. Y para tener una mayor seguridad en estos datos, se necesitan controles de acceso y autenticación robusta, políticas de privacidad clara y cumplimiento de normativas como GDPR o CCPA, y también un monitoreo continuo y respuestas ante incidentes.
La volatilidad es el tiempo en que pueden guardarse los datos, o también se refiere a la inestabilidad o poca duración de ciertos datos, o a qué tan rápido cambia su valor o relevancia en el tiempo. La volatilidad se gestiona a través de procesamientos en tiempo real, alertas automáticas, sistemas de almacenamiento temporales y análisis predictivo. La visualización es la representación gráfica para interpretar datos complejos. Esto ayuda también para que las personas puedan entenderlos, analizarlos y tomar decisiones fácilmente. En estas gráficas se hacen visibles patrones que no se notan fácilmente en tablas numéricas. También ayuda a detectar anomalías rápidamente y facilita la comunicación de resultados a personas no técnicas. Y por último tenemos el valor, que se refiere a la utilidad real que se obtiene a partir del análisis de los datos. En este apartado no solamente es tener muchos datos, sino el saber extraer conocimientos y beneficios concretos de ellos. Las 4P en medicina. Número 1. Preventiva. Esto se refiere a utilizar la genética, epigenética, biología molecular y biomarcadores para identificar riesgos genéticos y ambientales y prevenir enfermedades de manera temprana. Número 2. Predictiva. Esta evita la aparición de enfermedades o minimiza su impacto mediante medidas saludables, vacunación, monitoreo de salud y mitigación de factores de riesgo. Número 3. Personalizada. Esta adapta tratamientos y cuidados a las necesidades específicas de cada paciente usando información genética, biomarcadores y otros datos personales. Y por último y en cuarto lugar tenemos a la participativa, que esta se refiere a fomentar la colaboración entre el paciente y el equipo médico, educando y empoderando al paciente para que participe activamente en su cuidado y decisiones de su salud. Empezaremos ahora con lo que son las ventajas del uso de la Big Data en medicina. Empezaremos con el primer objetivo, que nos habla de la mejora de la precisión y tiempo de diagnóstico. En esta no solo va a favorecer el diagnóstico, sino también la forma en que se van a diseñar los tratamientos. También tenemos que ayuda a mejorar la precisión y tiempo de diagnóstico gracias a que ayuda a identificar los patrones y tendencias en grandes conjuntos de datos. Es decir, que esto permite al personal de la salud personalizar los tratamientos y poder mejorar los resultados hacia los pacientes. Como segunda ventaja, tenemos a la ayuda a identificar patrones y tendencias en los datos de salud. Esto nos habla o nos quiere dar a entender que nos va a ayudar a identificar, como ya se dijo anteriormente, patrones y relaciones que de otro modo pasarán a ser desapercibidos, lo que va a facilitar un diagnóstico más rápido, con una mayor capacidad de la prevención en enfermedades y una gestión eficiente de los recursos. Como tercera ventaja, tenemos a la mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos. Esto nos quiere decir o nos quiere dar a entender que va a ayudar a analizar el flujo de pacientes, la ocupación de camas, el uso de equipos médicos y las necesidades que tenga el personal. Al igual que también en los hospitales se pueden optimizar su funcionamiento y evitar saturaciones. Seguimos con la cuarta ventaja, que va a ser que facilita la investigación médica y el desarrollo de nuevos tratamientos. Esto nos quiere dar a entender, o la Big Data nos ayuda a identificar y facilitar el análisis de grandes conjuntos de datos de ensayos clínicos, como lo son los estudios epidemiológicos y registros de salud,
lo que nos puede ayudar a los investigadores a identificar nuevas asociaciones, es decir, desarrollar nuevos medicamentos y comprender mejor las enfermedades para poder darle un tratamiento efectivo y pues el paciente, o en este caso, se pueda mejorar su salud. Como quinta ventaja, tenemos a la ayuda a predecir y prevenir enfermedades. Como ya lo dije anteriormente, la Big Data puede identificar patrones, tendencias y factores de riesgo relacionados con las enfermedades, permitiendo así la predicción y la prevención de dichas enfermedades a temprana edad. Sería un diagnóstico temprano, así como también la implementación de intervenciones preventivas. Un ejemplo de esto serían los programas de promoción de la salud, que básicamente la promoción de la salud viene siendo el primer nivel de atención, que es donde, como ya lo he dicho, es la prevención antes de la enfermedad, poder prevenir una enfermedad. Y por última ventaja, encontraremos lo que es la reducción de costos. En la reducción de costos nos va a ayudar a reducir ineficiencias, identificar y prevenir actividades fraudulentas, al igual que evitar duplicar pruebas y procedimientos innecesarios, reducir reingresos hospitalarios, identificar zonas de alto riesgo para ofrecer atención más eficiente. Bueno, hablemos de las desventajas, porque como sabemos, no todo puede ser bonito, lindo, suavecito, divertido. Como todo, en todo mundo hay desventajas. En este caso, vamos a hablar ahora de las desventajas en el Big Data en el ámbito de la salud. Como podemos observar, aquí tenemos unas cuantas. Como primera, tenemos que requiere una infraestructura y tecnologías adecuadas para su implementación en el sector salud. Bien, en esta es una de las principales desventajas, que es la necesidad de una infraestructura y tecnología adecuada para manejar y almacenar grandes volúmenes de datos. Esto puede requerir una inversión enorme, significativa en lo que son equipos y personal capacitado, especializado para este tipo de habilidades. Como segunda desventaja tenemos interrogantes éticas sobre la privacidad y seguridad de los datos. En tercera desventaja tenemos que puede generar una sobrecarga de información que dificulte su interpretación e implementación. Esta también, una de las principales desventajas, es la sobrecarga de información que puede generarse a partir de la recopilación y análisis de grandes cantidades de datos. La gran cantidad de datos disponibles puede ser o puede resultar abrumadora para los profesionales de la salud, lo que puede llevar a una falta de claridad en la toma de las decisiones. Como siguiente, tenemos que puede sesgar los resultados y decisiones médicas si los datos no se recopilan y analizan de manera adecuada. Hagamos énfasis en dos tipos. Por ejemplo, la privacidad y seguridad de los datos. La recopilación y almacenamiento de grandes cantidades de información personal de los pacientes plantea preocupaciones sobre lo que es la privacidad y la seguridad de los datos. Y la segunda, la investigación médica acelerada, es el segundo énfasis. En este tipo tenemos que el acceso a grandes bases de datos de pacientes y registros de salud permite a los investigadores obtener información más rápida y precisa para desarrollar nuevos tratamientos y medicamentos. Y como última desventaja, pero no menos importante, tenemos que la brecha digital y desigualdad en el acceso a la información puede aumentar la desigualdad en el acceso a la información. Por ejemplo, aquellas personas o comunidades con menos recursos o acceso limitado a las tecnologías, esas personas son las que pueden quedar rezagadas y no beneficiarse, por lo tanto, de las ventajas que ofrece el análisis de datos a gran escala.
Esto que contribuye a que puede contribuir a la exclusión social y acentuar lo que son las desigualdades existentes. Situación actual de México, del Big Data. Es el sector salud mexicano que se refiere al análisis de grandes cantidades de información para mejorar la atención al paciente y la eficiencia de los servicios. Un ejemplo claro sería el área de la salud como el COVID-19, que se vigilaba a los enfermos durante el periodo de las 24 horas del día. Epidemiología de enfermedades respiratorias virales del SBRN, que se dividan y se constructuran en una misma plejaria. Bueno, como conclusión tenemos que es la capacidad de analizar grandes conjuntos de datos para obtener información útil. Estos ofrecen una visión integral de la salud individual y colectiva, abriendo nuevas posibilidades para la prevención, la calidad del diagnóstico, el tratamiento, la gestión de enfermedades, recursos y la investigación médica, con el fin de que pueda mejorar la atención al paciente.